y con este reggae. Ya, Josucito. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén todos muy bien. Yo ando un poquito resfriado, un poquito mal corporalmente. Me duele la espalda, me duele el cuello, la cabeza. Entonces ando bien, un poco lento, más de lo normal. Imagínense si soy lento, imagínense ahora, más lento aún. Pero vamos a hacer todo lo posible para poder transmitir a ustedes lo importante que hoy día vamos a aprender y seguir aprendiendo de este apasionante libro. Un libro misterioso, un libro complicado para nosotros, pero no complicado para los primeros lectores. ¿Recuerdan eso que dijimos al inicio de esta clase del Apocalipsis? Bueno, para los que se han ido integrando, dijimos que el Apocalipsis... Hermano, bájale así un poquitín. Me dan ganas de aprender uno. No, pero no los saques del todo, sino bájalo un poco nomás. Ya. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? Es que no puedo bajarlo más, amigo, si no se me apaga. No, sácalo nomás, entonces sácalo. No saco, perdón, varón. Disculpa. Ya. Entonces, lo que estábamos diciendo, lo que estaba hablando, era que el libro de Apocalipsis, para sus primeros lectores, era un libro que se entendía. De hecho, Juan llama bienaventurado a quien lo lea, lo escuche y lo practique, ¿verdad? Este libro, esta profecía. Entonces, era un libro que se entendía. Ahora, el problema es que han pasado más de 2000 años desde que se escribió ese libro y así como la escritura ha avanzado. La Valeria es mundial. Y así como la escritura ha avanzado, la sociedad ha ido avanzando. Nuestros conceptos han ido avanzando. Nuestros conceptos de sociedad. Lo que antes nosotros creíamos que era un hábito correcto o una acción correcta, hoy día pareciera que no, ¿verdad? Incluso estos últimos 10 años yo creo que la sociedad ha avanzado rapidísimo. Temas que antes nosotros teníamos como categóricos y fundamentos o dogmas de la sociedad, hoy día han sido cuestionados, y cuestionados para bien, porque tenemos que ir avanzando como sociedad, ¿verdad? Hacia una sociedad, ¿verdad?, que vaya abarcando y abrazando los distintos tipos de pensamientos, posturas, qué sé yo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros creemos que, y leemos la Biblia con nuestros ojos actuales y caemos en dos errores. El primer error que creo que nosotros caemos es no entender el contexto de la Biblia en la que fue escrita, y el segundo error es tratar de meter nuestro contexto al contexto de la Biblia. Por ejemplo, y yo siempre doy este ejemplo muy, muy rápido, y a lo mejor ustedes me lo han escuchado, cuando yo leo la Biblia y Pablo en una de sus epístolas envía a los esclavos a obedecer a sus amos, yo podría decir hoy en día, bajo mi lectura, es que Pablo estaba a favor de la esclavitud. Porque les dice a los esclavos, ¿verdad? Sométanse, respeten a sus amos. Y a los amos les dicen, cuídenlo, ¿verdad? Como si fueran de su propia familia. Pero en términos generales podríamos decir que Pablo estaba de acuerdo con la esclavitud. Entonces, a mis ojos de hoy día, de Josué Valenzuela del año 2022, digo que Pablo estaba completamente errado y su pensamiento ni siquiera era cristiano. Porque ¿cómo un cristiano puede estar de acuerdo con la esclavitud? Entonces, tenemos un problema ahí. O Pablo estaba muy lejos de lo que era el pensamiento cristiano. ¿Qué hacemos con Pablo? ¿Qué hacemos con el texto? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender que cada escritor y cada situación que está en la Biblia responde a un contexto histórico. ¿Ya? Hoy día yo no puedo juzgar aquí a Pablo y decir, Pablo estaba a favor de la esclavitud. No, porque Pablo era hijo de su tiempo. Era hijo de su tiempo. La sociedad todavía no había avanzado en el pensamiento de que cada persona nace libre, ¿verdad?, de derechos. No había avanzado la sociedad en ese tiempo.
Por lo tanto, Pablo es un hijo de su tiempo y no puedo yo culparlo y apiedrarlo y martirizarlo porque pensaba así. Él, dentro del contexto en que vivió, trató de darle un pensamiento cristiano a lo que se estaba viviendo. Entonces, hoy día, el gran problema que nosotros tenemos al leer la Biblia es que tratamos de hacer dos cosas: que la Biblia responda a nuestro contexto o nuestro contexto responda a las situaciones de la Biblia. La otra vez lo dijimos muy claramente, por ejemplo, en la creación. Hoy día, cuando la ciencia, y yo me imagino que aquí hay muchos profesionales de la ciencia, ha avanzado tanto, yo no puedo leer la Biblia pensando que la Biblia se escribió para dar respuestas científicas a las preguntas del día de hoy. No puedo. No puedo leer la Biblia, no puedo leer el Génesis esperando que el Génesis me diga científicamente cómo se inició el mundo. No puedo, porque la ciencia ni siquiera estaba avanzada. En el año 700, 600 antes de Cristo. El hombre, 600 años antes de Cristo, ¿cómo veía el mundo? No lo veía. Su cosmovisión del mundo no era en base a la ciencia. ¿En base a qué era? En base a qué, cómo veía, cuál era la cosmovisión del hombre y cómo veía su mundo y la creación de este mundo, cómo lo veía el hombre que vivió 600 años antes de Cristo. No lo veía en base a la ciencia, porque la ciencia ni siquiera existía. Ni siquiera existía lo que hoy día nosotros llamamos como historia. El hombre lo veía en base a su mitología, a su religión, en base a sus dioses. Por lo tanto, para ellos no era descabellado decir que dos dioses estaban peleando y un dios partió por la mitad al otro dios, y con la mitad de arriba creó el cielo y con la mitad de abajo creó la tierra. Y con la sangre creó a la humanidad. No era descabellado para ellos. Ahora, para nosotros sí, porque decimos, es imposible que el mundo se crea así. Es imposible. Pero es que lo que pasa es que esta gente, cuando escribían, no estaban pensando en nosotros. Pablo no estaba pensando en nosotros. Ojo, Pablo no estaba pensando en la iglesia de la casa cuando escribió su epístola. Ni siquiera los evangelios se estaban escribiendo pensando que 2000 años después lo iba a leer. Se estaban escribiendo para gente de su tiempo. Por eso, amigos, que siempre hay que recurrir a esta hermenéutica, esta herramienta de cómo interpretar bien los textos bíblicos. ¿Ok? ¿Se queda claro o no queda claro? Ahí un resumen general. Por lo tanto, hoy día vamos a avanzar rápidamente al capítulo 2 de este libro de Apocalipsis. Y como título de la canción dice lo siguiente: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Y hoy día vamos a comenzar con uno de los dos motivos principales de este libro. El primer motivo, yo lo podría dividir así, que este libro tiene dos receptores principales. Los primeros eran las 7 iglesias, ¿verdad?, que estaban siendo perseguidas. Era un mensaje para cada una de ellas. Y los segundos receptores era para la iglesia en general, que estaba siendo perseguida, ¿verdad? Pero hay un mensaje que son para 7 iglesias en específico. Eso está claro, ¿verdad? Hay 7 iglesias que este libro tiene un mensaje para ellas, para estas 7 iglesias. Y la primera iglesia que se nombra es la iglesia de Éfeso. ¿Alguien de acá me puede dar un dato o algo que sepa acerca de esta iglesia, que haya escuchado, que haya leído, que en algún momento le hayan enseñado, incluso hasta en sus clases de historia? ¿Tienen alguna idea de qué era Éfeso, en qué se caracterizaba esta ciudad, cómo se componía, cuál era eh, su modelo de sociedad, ¿verdad? Lucas Daki. Yo lo que sé de Éfeso es que es una ciudad griega, ¿saben? ¿Ya? Y que, bueno, como los griegos en ese tiempo tenían sus dioses, eh, según ciertos territorios se levantaban como adoración a ciertos tipos de dioses. Así Y es. bueno, en este caso, no recuerdo muy bien si es Atena o es Afrodita quien le levantan o es otra deidad de los griegos, en que en Éfeso se le adoraba y hacían estos como
ofrendas Sus o cultos, estos rituales, claro, estos claro. cultos sexuales en el que se desbandaban. Pues eso es lo que yo sé en parte, Uy, pero algo muy poco. bien. Tenemos un historiador aquí entre nosotros. Bien, Lucas. Efectivamente había una diosa griega, que ahí muy bien lo indicó nuestro amigo Helton, Artemisa. Entonces, los que quieran ahí anotar, la diosa que se adoraba en esta ciudad era la diosa Artemisa o también Diana, Diana. en algunos escritos antiguos también aparece como Artemisa o Diana, ¿ya? Es súper cierto, y esto es muy importante ahora que vamos a empezar a leer los mensajes a cada iglesia. ¿Por qué? La diosa de la casa. ¿Saben por qué? Porque cada ciudad tenía su dios o su diosa. Entonces, Éfeso, la diosa de Éfeso era Artemisa. Creo que la diosa Afrodita era de Corinto parece, ¿no? ¿Verdad? Creo que era de Corinto. Porque ahí donde estaba, pero la creme de la creme de la lujuria, la lascivia y todo lo que tenga que ver con los placeres sexuales del hombre, ¿verdad? Todavía no nos vamos a ir para allá, para los que quieran tocar ese tema. Pero estamos en Éfeso, la diosa Artemisa. Muy bien, Alejandra dice que esta ciudad tenía esta escultura y estaba tan bien hecha, esta ciudad era tan importante que se considera como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Alguien más puso, Diego, la iglesia de Éfeso fue la única administrada por Pablo de las otras 7, creo. Pero qué buenos datos se están tirando. Y es muy cierto eso, anótenlo ahí. Éfeso es la única iglesia de las 7 que se nombra donde Pablo la administró, o fue su pastor, si se puede decir, y la fundó. ¿Ya? Entonces, Pablo, de las 7 iglesias que se nombra, esta es la única iglesia donde Pablo estuvo activo ministerialmente. Y luego Pablo quedó Timoteo, y después de Timoteo quedó Tito. Imagínense tener esa terna de pastores, o sea, era una iglesia reconocida. Éfeso era una iglesia, se le llamaba como la iglesia madre, porque era la más grande de las 7. Y es donde salían los predicadores más famosos, ¿verdad? Estaban los predicadores que todos querían invitar a sus convenciones, ¿verdad? Hoy día, ¿qué iglesia se podría asemejar a una iglesia de Éfeso? Una iglesia famosa. Famosa en cuanto a, habría que evaluar a qué definimos famosos, si es que en la cantidad de gente, si sus pastores son conocidos o no. Puede ser, claro, un Dante Gebel, un Luis Versus, Guillermo Maldonado. Ahora, no estoy haciendo juicio de valores, solamente estoy hablando como de fama nomás, ¿verdad? Pero era una iglesia muy famosa, porque tuvo hasta ternas, si se puede decir, de grandes hombres de la fe del primer siglo, ¿ya? Entonces, era la iglesia madre, si se puede decir, la iglesia modelo, la iglesia donde todos aspiraban a ser como ella, ¿verdad? Todas estas características tenía la iglesia en Éfeso. Ahora, vamos a contextualizar. Y aquí, a los que les gusta historia y geografía, yo creo que siempre estos datos siempre le interesan. Éfeso tenía el puerto principal de Asia Menor. O sea, Éfeso contaba con las principales rutas marítimas. Y aquí es donde le hago honor a mi carrera. Yo estudié Ingeniería en Comercio Internacional. Y todos los días estoy nombrando puertos en mi pega. Entonces, podríamos decir que Éfeso era como el puerto. ¿Cuál es el puerto más grande hoy día del mundo? Donde se hacen más embarques, Shanghái, ¿verdad? Puede ser como un Shanghái o un Miami o un Nueva York de Estados Unidos, ¿verdad? Puertos gigantes. O sea, imagínense la riqueza que tenía esta ciudad, porque donde hay más comercialización, ¿verdad? Donde hay más ruta económica de tránsito, hay mayor riqueza. Ámsterdam, ¿verdad? La joya del Pacífico, no, pues Valparaíso no es nada comparado
con los otros puertos grandotes del mundo, ¿verdad? Pero de que está pasado a pichí, está pasado a pichí. No. Entonces, Éfeso contaba, era una ciudad grande, próspera. Para que el emperador, por ejemplo, en este caso César, ¿verdad?, quisiera entrar por esta ruta de Asia Menor, tenía que recalar o tenía que llegar a Éfeso para entrar a Asia Menor. O sea, Éfeso recibía a los más importantes, a las personas más grandes de la época. O sea, en Éfeso todo pasaba, estaba todo pasando en Éfeso, ¿ya? Políticamente también era una de las políticamente también era una de las ciudades más importantes, de nuevo, porque recibía a todos estos poderes políticos de la época, de la fuerza romana, ¿verdad? Y ahí es donde se practicaba lo que más adelante vamos a ver, ahora no, que se llama la parusía. ¿Ustedes conocen esa palabra, parusía? ¿Algunos la han escuchado en algún contexto? ¿En qué contexto la han escuchado la palabra parusía? No es tema para esta clase, pero solamente a modo de dato. La parusía, nosotros lo llamamos como la venida de Cristo, ¿verdad? La parusía, la venida de Cristo. Bueno, la parusía no es una palabra netamente cristiana, era una palabra que se utilizaba en el mundo romano, y griego en este caso, que hablaba de la venida de alguien importante. Cuando alguien importante llegaba a la ciudad, se producía la parusía, es porque un gobernador o una persona importante estaba llegando a la ciudad. Por eso es que se le llama parusía a la llegada y la esperanza que tenemos cada uno de los cristianos de que Cristo un día va a venir y va a transformar este mundo, ¿verdad? Y vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva, y va a juzgar a todos ustedes por sus obras. No, no les quiero meter miedo. Pero a eso se refiere esta parusía, ¿verdad? Esta parusía tiene una cuestión muy política, ¿verdad? Es el gobernador, el emperador entrando a la ciudad. Y a eso se refiere también Pablo cuando menciona esto en el libro de Tesalonicenses. ¿Ok? Entonces, esta era una ciudad donde había mucho comercio, políticamente era grande, ¿verdad? Era la iglesia madre de las 7 iglesias que estaban. Y es una de las iglesias donde Pablo escribió una de sus epístolas teológicamente más profundas. ¿Cuál epístola? ¿Cuál epístola, amigos míos? ¿A qué se asemeja la palabra Éfeso? ¿A qué libro de la Biblia? Efesios, ¿no? A Efesios, ¿o no? Entonces, Pablo a esta iglesia le escribe una de las cartas con mayor profundidad teológica, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, la carta de Efesios es una carta donde Pablo habla de que nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? La unidad del Espíritu, ¿verdad? La armadura de Dios y todos estos temas que encontramos dentro de Efesios. O sea, vamos a llegar a una conclusión. Y anótenlo porque esto es súper importante para la lectura que vamos a hacer ahora. Efesios, o la ciudad de Éfeso, la iglesia en Éfeso, era una ciudad teológicamente sólida. No era una iglesia naciente, no era una iglesia que andaba a medias tintas, no era una iglesia que si venía alguien podía engañárselo a todos y darlos vuelta, no. Era una iglesia donde teológicamente Pablo lo había dejado sólido. O sea, si te pastorea Pablo, es porque chuta, algo te tiene que haber quedado, ¿o no? Si Pablo, la eminencia, ¿verdad? De la teología del primer siglo, ¿verdad? Donde él ve la vida de Jesús y él teologiza la vida de Jesús. ¿Entienden cuando digo eso, no? Pablo ve la vida de Jesús y le da un sentido teológico a la vida de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y a lo mejor alguno aquí como que... nos cuesta entender esto. Cuando Pablo hace una lectura de la vida de Jesús, Pablo entiende el significado de la muerte de Jesús, entiende el significado de la vida de Jesús, entiende el significado del ministerio de Jesús y lo traduce a los dogmas, ¿verdad? Somos salvos por gracia, ¿verdad?
no por obras, sino por su gracia. Somos salvos por su sacrificio en la cruz. Antes de Pablo, esto nadie lo había dicho. Pablo es donde empieza a hablar de este sacrificio sustitutivo, si se puede decir, ¿verdad? Que había un cordero que tenía que morir para limpiar los pecados de la humanidad. Pablo empieza a teologizar sobre la vida de Jesús, ¿verdad? Es uno de los que le empieza a poner carne y contundencia a la vida de Jesús. ¿Por qué? No porque Pablo tenía mucho tiempo, era porque así como nació la primera iglesia, también nacieron las primeras herejías. Entonces Pablo tenía que ordenar un poco y encauzar un poco el camino. Algunos estaban sacando ideas media heréticas acerca de Jesús y Pablo tenía que ordenar un poco el camino. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo, una de las cartas que tiene mayor profundidad teológica es Efesios. O sea, en términos concretos, la iglesia de Éfeso era una iglesia que no cualquiera iba a predicar, que no cualquiera podía dar un mensaje o cualquiera podía enseñar, porque todos ahí tenían un espíritu crítico, un espíritu... Nadie era como una esponja que absorbía todo. Todos se comportaban como un filtro, que filtra todo, ¿verdad? Y deja pasar lo bueno, retiene lo malo y lo desecha. Cuando yo hago la pregunta de la casa, ¿cómo somos nosotros? Somos como una esponja, ¿verdad? Que absorbemos todo lo que viene, ¿verdad? O puede ser que también seamos como una piedra, ¿verdad? Que nada entra en nosotros. O somos como este filtro, ¿verdad? Que dejamos que entre esta agua, ¿verdad? Este manantial, pero también filtramos las cosas que escuchamos. Entonces, la iglesia de Éfeso era así. Leamos el mensaje, ya que tenemos el contexto de Éfeso, ya que sabemos qué es Éfeso, dónde está Éfeso, por qué Éfeso es Éfeso. Ahora vamos a ver por qué Jesús les manda este mensaje. Entre paréntesis, antes, amigos, si ustedes quieren leer, por ejemplo, Corintios, si quieren leer Efesios, si quieren leer Tesalonicenses, lo primero que tienen que hacer es conocer la ciudad. Y ahí van a entender todo. ¿Por qué Pablo escribe lo que escribe? Por ejemplo, el caso más claro, Corintios. ¿Por qué Pablo le escribe tanto a los corintios de su vida sexual, de las cosas que tienen que cuidarse, de lo que tienen que comer, lo que no tienen que comer, lo que le hace bien, lo que le hace mal? ¿Por qué? Y esto, los escritos de Pablo no nos dice literalmente, pero si yo voy a la historia, me doy cuenta que Corintio era la ciudad donde más se hacía culto, o donde estaba el culto a Afrodita, y es donde más se producían esta prostitución santa, ¿verdad? De acostarse con esta prostituta sagrada de la diosa Afrodita para obtener la bendición económica. Entonces, por eso Pablo pone tantos límites a los corintios. ¿Ok? Entonces, antes de cualquier cosa, tenemos que entender eso. Leamos el sin respeto, como dice el Kevin. Dice así: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. Apocalipsis capítulo 2 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Ok? O sea, Jesús. Es Jesús hablando. ¿Ok? Es Cristo hablándole a Éfeso. Y Cristo le dice lo siguiente a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. 3 cosas. ¿Conozco qué cosa? Tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. O sea, ¿se dan cuenta que esta es una iglesia madura? ¿Se dan cuenta que esta es una iglesia madura? Porque esta es una iglesia que prueba a los que vienen. ¿Qué dice? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son. Y más encima lo has hallado mentiroso. Seguimos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Y aquí viene el 4, que es nuestro capítulo favorito, que después lo vamos a tocar, pero vamos a leer todos estos primeros versículos. Dice: pero tengo contra ti, ¿qué cosa?
que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas. Subrayenlo eso, si quieren subrayenlo. Los nicolaitas. Nicolaitas. Los cuales yo también aborrezco. O sea, Jesús le está diciendo, ustedes aborrecen lo que yo aborrezco. Más bien. Y termina con esto. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay tres cosas, ¿verdad? Jesús le dice todo lo que conoce de la iglesia. Se puede dividir en tres etapas este mensaje a Efeso. El primero, Cristo le refleja a ellos que los conoce. Los conozco quiénes son. Ya, que Cristo te conozca ya es un paso. Siempre digo eso yo, ¿verdad? Que ya te conozca es un paso, porque si Jesús no te conoce, es porque, pucha, no hay ni siquiera hay problema, ¿verdad? Ni dolores de cabeza le da el Señor. Entonces, Cristo lo reconoce. Segundo, hay algo, hay un pero. Algo está pasando, sí. Conozco lo que tú haces, te felicito y algo está pasando. Y el tercero, una promesa. ¿Qué quiere decir? Si tú cambias esto que yo te estoy diciendo, esta es la promesa que viene para ti. ¿Ok? Entonces, inicio, conozco, sé lo que eres, sé quién eres. Segundo, algo tienes que cambiar. Hay algo que está mal en ti. Y tercero, si tú lo cambias, hay una promesa para ti. Esto se va a ver reflejado en todas las cartas a la iglesia. Y solamente hay dos que Jesús no tiene nada que decir de ellas. Pero los vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Pero para Efesios, o los Éfesos, hay algo que está pasando. Primero, Jesús dice, conozco tu obra, tu trabajo y tu perseverancia. O sea, es una iglesia madura, es una iglesia activa, es una iglesia que trabaja, es una iglesia ministerialmente power, es una iglesia que tiene su retiro, que tiene su junta, que tiene su buenos ministerio, que tiene buenos pastores, y en la historia ha tenido buenos pastores como Pablo, como Tito, como Timoteo, y es una iglesia funcionalmente eficiente. Se parece a la casa, ¿verdad? Es una iglesia ministerialmente eficiente. Ministerialmente eficiente. Y es más, agrégale esto, que es incluso una iglesia tan madura, es una iglesia tan madura que puede venir alguien a predicarle una mala doctrina o una falsa doctrina o algo errado, y la iglesia se va a dar cuenta de que esta persona que viene o que quiere incluir cosas extrañas a la iglesia o a la comunidad está errada, y los echa, y los aborrece. Aquí mismo dice, y los aborrece, ¿verdad? Hay, la palabra aquí resistencia, o en el versículo dice, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia. En griego esa palabra es jupomoné, la resistencia, jupomoné. Hay alguien que le está sonando un celular, parece, ¿no? El citófono de alguien. O el citófono. Bueno. Celular, amigo, ni que fuera... Mi tío, de familia. Tu tío Cristian. Ya. Esa palabra resistencia del griego jupomoné, y esa palabra significa una resistencia exclusivamente, resistencia a todo aquello que tiene que ver con tu forma de vivir. No es una resistencia física, no se trata de una resistencia, ¿verdad?, corporal, sino una resistencia ética, moral, ¿verdad? Yo resisto a todo aquello que quiera venir y cambiar mi forma de pensar, de vivir. Entonces, Jesús lo felicita porque tienen eso. Incluso, más adelante se menciona que resistían ellos a los nicolaitas. Los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? Los seguidores del Nicolás, ¿verdad? Una secta. Los nicolaitas. ¿Habían escuchado antes ustedes esa palabra o no?
Porque siempre están los fariseos en la Biblia. Este es un grupo. Siempre está el grupo, están los fariseos, están los saduceos, ¿verdad? Están los celotes por ahí. ¿Qué otro grupo de la Biblia hay que uno conozca, que aparezcan en la Biblia, que son como un grupo ahí, una crew, una pandilla? ¿De qué pandilla eres? No, soy de los Nicolaitas. Los colosenses, ¿o no? Claro, que es Colosas, ¿verdad? Y se le llama, su gentilicio es colosenses. Ahora, los Nicolaitas no es un gentilicio, no es que haya un lugar que se llame Nicola, y por eso, no, es un grupo, como los saduceos, como los fariseos, ¿verdad? ¿Conocen a otros por ahí o no? Bueno, estaban los Nicolaitas. Y para los que quieran preguntar, los que son más curiosos, los Nicolaitas primero, era un grupo que estaban dentro de la comunidad de Éfeso, y era un grupo que coqueteaba de cierta forma con la idolatría a Artemisa. Ojo que le voy a decir. Era un grupo que era miembro de la comunidad de Éfeso, pero este grupo incitaba o instaba a algunos miembros de la comunidad y les decía que el culto a la diosa Artemisa no era malo ante los ojos de Dios. No estaba tan errado ante los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo, bueno, y Pablo en otras cartas los llama a estos grupos o a estas personas que están dentro de la comunidad y hacen que la comunidad se desvíe de alguna forma, los llama como los perros, ¿verdad? Pablo los llama así, ¿verdad? Amantes de sí mismo, ¿verdad? Y de su propio estómago, le dice Pablo, ¿verdad? Y aquí Juan dice lo mismo, ¿verdad? Estos los nicolaitas, ¿verdad? Y los resistes. ¿Y qué proponían estos nicolaitas? Proponían de que el culto a la diosa Artemisa era algo que Dios permitía. Por lo tanto, ellos se permitía comer carne consagrada a los dioses. Hoy día, cuando ustedes van a la carnicería, querido amigo mío, la carne que usted está comiendo, o la comida que usted está comiendo, no está consagrada. Está entrando mi santa madre por ahí atrás, y la están viendo 200 personas. No. Mi mamá, es que yo que las mamás entran carefalos, así como que no está. Hola. Ya, bueno. Le hacen la pieza, amigo. Le hacen la pieza. Mi mamita. Le hacen la pieza, no sé. Aprovecha Artemisa. de hacerle la cama, tía. Bueno, ¿en qué estábamos? Me perdí. Me fui de la idea. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Ah, los nicolaitas. Ya. Los nicolaitas eran los que proponían que estas carnes ofrecidas a los ídolos no era malo comerlas, no era malo participar de ellas, ¿verdad? Hay un capítulo en el libro de Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 11, donde Pablo habla de todas estas actitudes que tiene la iglesia, ¿verdad? Si es que es correcto comer carne a los ídolos, si es que es correcto o no. Pablo ahí sabiamente dice, bueno, si tu conciencia de alguna forma no te remuerde tu conciencia, o si esto no te aleja de Dios, no hay problema. Ahora, si lo que estás haciendo y te lo está viendo alguien que es débil en la fe y esa persona cae por eso, chuta, vas a tener que abstenerte de eso. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que antiguamente las comidas, la gran mayoría de las comidas eran dedicadas a los ídolos, ¿verdad? A los dioses de la época. Por lo tanto, la iglesia, ¿cuál era el debate de la iglesia? Era, ¿nosotros podemos participar de esas comidas? ¿La iglesia puede participar de estas comidas a los dioses o no? ¿Verdad? Algunos decían que sí, otros decían que no. Había otro tema también dentro de la iglesia, y que lo proponían los nicolaitas, por ejemplo, la fornicación. ¡Oh! Y aquí ya, no sé si escuchaban el podcast de Pastor Santiago. No fornicate, no fornication, no fornication. Por ejemplo, la fornicación. Este grupo de los nicolaitas decían que la fornicación no era pecado. Ahora tengo que hacer un paréntesis bien grande acá,
¿verdad? Y este paréntesis lo vamos a argumentar para que todos después de esta sesión se vayan a escuchar el podcast de Santiago, donde habla un poquitito de esto, ¿verdad? Antiguamente, amigos, y pónganme toda la atención del mundo, porque este ha sido un tema muy manoseado dentro de la iglesia. La fornicación viene del griego porneia, ¿verdad? Y la fornicación, en el contexto, ojo, estamos hablando de contexto, amigos, contexto. En el contexto griego y en el contexto de la primera iglesia, la fornicación no era tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La iglesia lo interpretó así. Las interpretaciones de la iglesia posteriormente lo interpretaron así, ¿ya? Pero la palabra porneia, que se traduce como fornicación en el contexto bíblico, es el tener relaciones sexuales, ¿verdad? Con sacerdotes paganos. Tener relaciones sexuales a cambio de un beneficio que te podía dar este sacerdote pagano. Contexto. Antiguamente habían templos, por ejemplo está el templo de Artemisa, y yo, miembro ciudadano de Éfeso, quería que Dios, o esta diosa Artemisa, bendijera mi economía, bendijera mi ganado, bendijera mi despensa, me ayudara económicamente a mi familia. ¿Qué hacía yo como habitante de Éfeso? Iba al templo, pagaba, ¿verdad?, por acostarme con un sacerdote de esta diosa, y al acostarme con el sacerdote o sacerdotisa de esta diosa, la bendición venía a mi casa. Ese acto era la fornicación, ¿ya? No era el acto de que habían dos muchachos que todavía no se casaban y tenían relaciones sexuales y estaban fornicando. No, bíblicamente eso no es correcto. Y hay que ser súper enfático en decirlo. El día de mañana vamos a tocar el tema, que es otro tema aparte, ¿verdad? Y si quieren lo tocamos en alguna otra ocasión. Pero para el contexto bíblico, la palabra fornicación, ¿por qué Pablo o por qué Dios condena a los que fornican? Es porque están esperanzando toda su vida o están eligiendo a otros dioses paganos como sustento de su propia vida. Ya no es Dios su sustento. Ya no es Dios quien le ayuda a avanzar en esta vida. Ya no es Dios su primer, ¿verdad?, grito de ayuda, sino son los dioses paganos, son otras deidades. Ya no dependen de Dios, dependen de estos dioses paganos de la época. Por eso Dios condena la fornicación. Por eso Dios condena la fornicación. Condena el hecho de que el cristiano en la época del primer siglo, ¿verdad?, tome como alternativa otra opción que no sea él. Y es lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se iba por los Baales, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el pueblo en el Antiguo Testamento creaba estos corderos, estos becerros de oro? Es lo mismo. Su dependencia ya no está en Dios. Ya no es Dios su Dios, sino que hacen de ellos otros dioses. Entonces, por eso Pablo, por eso Dios condena la fornicación. Entonces, esto es lo que hacían los nicolaitas. Los nicolaitas hacían esto. Le decían a la iglesia, si tú vas a donde la diosa Artemisa y te acuestas con una profetisa o un profeta de esa diosa, no estás pecando, Dios lo permite. Y ahí es donde Juan dice, no, eso es incorrecto. Y estoy feliz por ti porque tú los resistes a ellos. Porque no les compras de cierta forma. Entonces, por eso la iglesia de Éfeso era una iglesia madura. Porque no se caían estas cosas. La iglesia de Éfeso era una iglesia madura, intachable, ministerialmente intachable, porque no se caía en estas discusiones, no. Lo malo es malo y lo bueno es bueno, decían, ¿verdad? Y estaban aferrados teológicamente con un poder teológico firme. ¿Ok? No pueden soportar a los malvados. Dice, aquí hay una parte que dice, ¿verdad?, que los aborrecen y ni siquiera pueden soportar a los malvados. Pero, y aquí es donde entramos en el pero, en el gran pero, cuando dice, chuta, no todo puede ser perfecto. ¿Qué pasa con esta iglesia? Y este tema también es súper interesante tocarlo, porque también, no sé si ustedes han escuchado o escuchaban a lo largo de su historia cristiana, muchas predicaciones de este texto, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Algunos de ustedes que se han alejado en algún momento de la iglesia, se alejaron en algún momento,
no de la iglesia, que esto está muy mal dicho eso, que a lo mejor su relación con Dios se distanció. ¿Le pasó que alguna vez una hermana o un hermano de la iglesia fue donde usted y le dijo, vuelve a tu primer amor? ¿Le han dicho, le dijeron eso a usted o no? Cuando en algún momento, no sé, decidieron no seguir participando de una comunidad, el hermano que dice, o la hermana que te ve en la calle, o tu tío, o tu tía, hijo, vuelve a tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y este texto es muy lindo en ese sentido. Ahora, vamos a hacer una aclaración, porque estamos conociendo el contexto, porque esto es estudio bíblico, y cuando uno estudia la Biblia, empieza a darse cuenta que hay cosas que a lo mejor son mucho más profundas de lo que nosotros teníamos concebido. Si bien es cierto que cuando uno se aleja de Dios y alguien te dice, vuelve a tu primer amor, uno lo refleja como, bueno, tengo que volver a Dios, ¿verdad? Pero en el contexto de este capítulo, no se está refiriendo necesariamente a eso. Jesús no le está diciendo, cuando Jesús le dice, has abandonado tu primer amor a la iglesia de Éfeso, Jesús no le está diciendo, me has abandonado. Cuando Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, la iglesia estaba alejada, estaba dejando de ser iglesia, era una iglesia intachable, ¿o no? Analicemos la iglesia. ¿Era una iglesia intachable? Sí. ¿Teológicamente era sólida? Sí. ¿Ministerialmente era sólida? Sí. ¿Era grande y la iglesia más grande de las 7 que nombra? Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo asociar eso a que la iglesia se había alejado o se estaba descarriando a la iglesia? ¿Cómo yo puedo interpretar de que Jesús le está diciendo, oye, te alejaste de mí, vuelve a mí, estás en pecado, estás en el mundo, vuelve a mí, me has dejado de lado y te has ido con otros dioses? Si ni siquiera, si incluso la misma iglesia resistía la idolatría y la rechazaba. Incluso hasta a los apóstoles que la iglesia hallaba mentirosos, los delataba en público. ¿Cómo esa iglesia se está alejando de Dios? Entonces lo que quiere decir aquí Jesús, y el mensaje que le dice Jesús a esta iglesia no le está diciendo, oye, tú estás descarriada, tú no me amas. No. Cuando Jesús le dice a esta iglesia, vuelve a tu primer amor, le está diciendo, vuelve al motivo por el que eres iglesia. Vuelve o repiensa o vuelve a reflexionar sobre qué es el motor que te mueve a ti. Porque lamentablemente, al parecer, esta iglesia estaba cayendo en el activismo. Hacía muchas cosas, era una iglesia muy buena, era una iglesia potente, bíblicamente era potente. Me imagino los estudios bíblicos que deben haber tenido. Pero había perdido algo. La esencia de por qué somos iglesia. ¿Y por qué somos iglesia? ¿De qué sirve que tengamos muchas actividades? ¿De qué sirve que tengamos un conocimiento bíblico sólido? ¿De qué sirve que todos acá el día de mañana saquemos, todos los de la iglesia, saquemos un título de bachiller en teología? ¿De qué sirve que tengamos ministerio exitoso si hemos perdido el primer amor? ¿Y cuál es el primer amor? Es el amor al prójimo. El por qué somos iglesias. Dietrich Bonhoeffer, este teólogo alemán, decía, nosotros somos iglesia, o la iglesia existe solamente porque existe para los demás. Y él lo resume así. Nosotros somos iglesia y somos comunidad porque existimos para el otro, no para nosotros mismos. Lo que yo puedo entender acá y lo que puedo asumir es que esta iglesia, amigos, era tan celosa de Dios y odiaba tanto la maldad que empezó a odiar no solamente la maldad, sino empezó a odiar a los malos. Y ahí es donde el mensaje del cristianismo se desvirtúa. Se desvirtúa. ¿Por qué? Porque estamos tan empecinados a juzgar lo que no es de Dios. Yo me imagino esta iglesia así, una iglesia que está tan empecinada en juzgar lo que no es de Dios,
lo que no es cristiano, que se acerró tanto, que olvidó para qué existía, que olvidó su esencia. Una iglesia que se cerró tanto a las corrientes del mundo, que se cerró al mundo, literalmente. Hay un teólogo que me encanta, Leonardo Boff, dice, hemos predicado tanto tiempo una iglesia, un Dios sin el mundo, que hemos dejado al mundo sin Dios. Hemos predicado tanto, ¿verdad? A Dios sin el mundo, que hemos dejado al mundo sin Dios. No, esta iglesia de Éfeso se encerró tanto en sus doctrinas sólidas, válidas, ¿verdad? Que se resguardó tanto que perdió la esencia de que era la iglesia para el otro, para el hereje, para el pecador, ¿verdad? Rechazó tanto el pecado, tanto, que claro, cuando se acercaba un pecador, no era permitido estar dentro de la iglesia, porque era pecador. Y es todo lo contrario. La iglesia tiene que estar para nosotros, los pecadores, para los que fallamos, para los que Dios necesita que nos moldee, que nos transforme, que cambie nuestro pensamiento, que cambie nuestro hábito, que cambie nuestro corazón. Ese es el primer amor, amigos. Y parece que esto se convirtió en prédica, pero es el primer amor que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Yo no reclamo contra ti de que tú no tienes actividades, no reclamo contra ti de que tú eres inconstante. De hecho, Jesús nunca le reclamó a ellos de que ellos se iban por la idolatría, no. Jesús no le reclama que ellos son flojos, no, le dice que ellos son perseverantes. Jesús no le reclama de que ellos no han sufrido, Jesús le dice, ustedes han sufrido. Pero lo que les reclamo es que están siendo movidos por el activismo. Por el activismo. ¿Y el activismo es bueno o no? Es bueno el activismo. Nadie dice que es malo el activismo. Tenemos que ser una iglesia activista. El problema es que siempre tenemos que pensar por qué y para quién estamos haciendo las cosas. Que la iglesia es para todos. Incluso para aquel que piensa diferente a mí. Incluso para aquel que tiene un pensamiento político distinto a mí. Ese es el mensaje, ese es el pero de esta iglesia. De la iglesia intachable, pero le faltaba lo más importante, el amor al prójimo. Al prójimo. ¿Para qué te traje? ¿Verdad? Eso le faltaba a esta primera iglesia. Nosotros, y aquí quiero hacer un paréntesis, y después ya como para ir después un poco terminando, quiero hacer un poco este paréntesis, amigo. Nosotros nos hemos convertido tanto en iglesia anticostas, ¿verdad? Somos anticatólicos, somos antimundo, antilectura, ¿verdad? Anticiencia, que nos hemos convertido en antimundo, ¿verdad? Antiplaneta, anti todo. Somos una iglesia que a veces nos resguardamos tanto de cuidarla. O sea, no sé si ustedes bueno, no, algunos no estaban, la gran mayoría. Yo me acuerdo que una de las primeras predicaciones que me tocó compartir aquí con ustedes cuando se inició la iglesia, yo le hablaba que a veces la iglesia era como el anillo del Señor de los Anillos, que tenía Gollum, Sméagol, ¿verdad? Que lo cuidó tanto que él mismo se destruyó, ¿verdad? Se destruyó a sí mismo por cuidar tanto su tesoro, su precioso, ¿verdad? Lo más preciado lo cuidó tanto que se olvidó de que se estaba consumiendo el mismo, que ni siquiera nadie podía verlo, porque era de él. Y a veces pasa eso de nosotros. Tratamos de cuidar tanto la iglesia, tratamos de cuidar tanto nuestra comunidad, tratamos de cuidar tanto nuestra fe, nuestro círculo, tratamos de cuidar tanto esto que tenemos, que hemos formado, que pareciera que a veces nos destruimos nosotros mismos porque ni siquiera nos permitimos crecer. Ni siquiera le damos la entrada a otros. Ni siquiera tenemos la capacidad de dialogar con otros. ¿Por qué la iglesia dejó de ser una iglesia dialogante, amigos? ¿Por qué dejamos de ser una iglesia que conversa? Hoy día el evangelismo no se trata de hablar, de ir con un parlante y predicar en la calle. Lo hice por mucho tiempo. Y si me toca hacerlo, tal vez lo haga de nuevo. Pero hoy día la propuesta de la iglesia tiene que ser un diálogo.
conversar con otra fe, conversar con otras espiritualidades, conversar con otras formas de pensar. Y que yo converse con otros pensamientos no quiere decir que yo esté desentendiéndome de todo lo que yo soy o he vivido. Solamente es abrirnos a la conversación. Por eso que la iglesia hemos sido tan encerrados que nos hemos olvidado de nuestro primer amor. De compartir nuestra fe con el otro, de amar al otro. ¿Verdad? Estamos preocupados más de odiar, ¿verdad? La iglesia está tan preocupada más de enumerar las cosas que odia a predicar las cosas que ama. ¿Verdad? Nos enfocamos tanto en decir en lo que no creemos que decirle al mundo entero lo que sí creemos y lo que sí queremos y lo que queremos compartir con ellos, ¿verdad? Me acuerdo que el otro día Santiago subió un video muy parecido a esto, ¿verdad? En sus redes, que nos conocen tanto por lo que no hacemos y por lo que estamos en contra, que ni siquiera nos conocen por lo que hacemos, loco. Por nuestras propuestas. ¿Qué proponemos como iglesia? No, ya la discusión no es qué propone la iglesia. ¿Saben cuál? Los titulares ya no son la iglesia propone esto. ¿Saben cuáles son los titulares? La iglesia está en contra de esto. ¿Se han dado cuenta, no? Los titulares son así. La iglesia X propuso este camino. La iglesia X propuso esta idea. No. Los titulares son la iglesia está en contra de esto. La iglesia no está de acuerdo con esto. Pero ¿en qué estamos de acuerdo entonces? ¿Qué nos gusta? Yo creo que en un momento Jesús va a bajar y dice, oye, pero ¿qué les gusta, hombre? No les gusta nada. Entonces, Jesús les recuerda, vuelvan a su primero. Y para ir cerrando, amigos, perdón porque me alargué un poquitito. Este texto, los últimos versículos, el versículo 6, si pueden ir todos conmigo, dice así. Versículo 6. Versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el método, ese es el antídoto de cuando nosotros nos olvidamos para qué somos iglesia y por qué somos comunidad. ¿Verdad? Arrepintámonos y volvamos a nuestras primeras obras, ¿verdad? Al primer llamado, ir y formar discípulos. Pues si no, vendré pronto y quitaré de ti el candelero de su lugar, si no te hubiese arrepentido. Y lo vuelve a felicitar aquí, ¿verdad? Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y termina con unas palabras que nosotros las leemos harto en los evangelios de Jesús. El que tenga oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De alguna forma, Jesús está diciendo al que, ¿verdad? Al que le caiga el poncho, que se lo ponga, ¿verdad? Pero el oído es muy importante, amigo. Es muy importante, ¿verdad? Escuchar. Y el escuchar es uno de nuestros órganos más vitales. Lo que escuchamos, lo que oímos. ¿Qué nos estamos alimentando? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién le estamos prestando atención? Por eso Jesús dice, el que tenga oído, oiga. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Es la voz del Espíritu? Aquí donde siempre digo que me pongo pentecostal, ¿verdad? ¿Estamos escuchando la voz del Espíritu o no? ¿Estamos escuchando la voz de nuestros prejuicios? ¿O estamos escuchando otras voces? ¿Verdad? Y hay una linda promesa, y que me encanta esta promesa que dice, el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Voy a terminar con esto. ¿A qué se refiere con esto, Juan? Cuando dice, al que venciere. La promesa para Éfeso es esta, ¿verdad? Si tú te arrepientes y vuelves a tus primeras obras y vencieres, te daré esto. El árbol de la vida. En Éfeso, muy acorde al contexto, se dice que en Éfeso había un lugar que era para los que estaban presos, a la gente que estaba esperando a ser juzgada. Y en medio de ese lugar en Éfeso había un árbol
que era el árbol sagrado, se le llamaba, era una especie de palmera. Y este árbol sagrado estaba en medio de este lugar de juicio. Hay dos interpretaciones acá, hay dos interpretaciones que podemos hacer. Es que Juan se estaba refiriendo a este árbol cuando dice al que venciere, ¿verdad? Le daré de comer del árbol de la vida. O la segunda interpretación más teológica y que me gusta, que Juan está diciendo al que persevera, al que termina esta carrera, esta persecución, todo esto que están viviendo, todos estos tiempos difíciles que están viviendo, ya no le voy a dar. La palabra madero, en el griego, si quieren anotarlo, la palabra madero es Xulón, Xulon, Xulón. Esa es la palabra de madero en griego. Y esta palabra se utiliza en dos partes, cuando habla del madero de la cruz y cuando habla del madero, este árbol de la vida. De cierta forma, Juan le está diciendo al que venciere, ustedes cuando les toque morir, como Cristo murió en este madero, en este Xulón, ¿verdad? Su destino ya no va a ser solamente esta cruz, sino va a ser otro madero. Y este madero viene del árbol de la vida. Que en un momento, en el Génesis, se nos prohibió, con el primer Adán, el que pecó, el que desobedeció, tenía prohibido comer de este árbol. Nuestro segundo Adán, que es Cristo, quien obedeció hasta la muerte, la victoria es comer de este árbol de la vida. Este Xulón Jo Zoe, ¿verdad? Árbol de la vida. Qué lindo esta promesa que Jesús le dice a esta iglesia que está siendo perseguida. Tú que estás siendo perseguida por todas estas corrientes de idolatría, por todas estas corrientes, ¿verdad?, que quieren alejarte de lo que yo te he dado. Tú que vencieres, y si un día mueres, como le tocó morir a Cristo en este madero, te prometo que va a haber un momento en que ese árbol, ese madero ya no va a ser de una cruz, sino va a ser del árbol de la vida. Esa es la promesa. Esa es la promesa de Cristo a la iglesia de Éfeso. Amigos. Entonces, hasta aquí terminamos este capítulo 2. Vamos a seguir leyendo vamos a seguir teniendo lecturas de las demás iglesias. Me encanta porque hay iglesias que Jesús no les dice nada malo. Oh, me encantaría ser esa iglesia, que Jesús no le dice que no tiene nada. Esta iglesia grande, que todos creían que a lo mejor era intachable, algo tenía, y le faltaba lo más importante. Se habían olvidado de saberse por qué son iglesias. Porque están para el otro. Ahora, así que cada vez que le digan a ustedes, amigos, ¿verdad?, vuelve a tu primer amor. O si usted le quiere decir a alguien, vuelve a tu primer amor, refléjenlo en el hecho de vuelve a amar al otro. ¿Y cómo amo a Dios? A través del otro. Está todo conectado, ¿verdad? ¿Cómo amo a Dios? Cuando digo que amo a Dios es cuando amo al otro. Cuando estoy amando a mi prójimo, estoy amando a Dios. Todo calza. Amén. Oremos y que esto siempre nos quede ahí en nuestra memoria, en nuestros corazones. Tenemos que ser como la iglesia de Éfeso. Bíblicamente sólido, teológicamente sólido, como diría Piñera, ¿verdad? Sólido. Tenemos que ser sólidos, pero nunca tenemos que olvidarnos de por qué somos iglesia y para quién somos iglesia. ¿Ok? Amén. Señor, gracias te doy por esta hermosa noche que tú nos regalaste con mis amigos de la casa. Gracias porque aprendemos de este apasionante libro llamado Apocalipsis, de que un día existió una iglesia llamada Éfeso, grande, linda, pastoreada por los 3 más grandes del primer siglo, pero aún así su activismo lo llevó a lo mejor a que ese amor por el otro se enfriara. Su activismo lo llevó a que fueran como esas garrapatas que se alimentan hasta explotar y no dar lo que hemos recibido de ti. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, como iglesia, a la necesidad humana, a la necesidad de este mundo, incluso a la necesidad de la creación del medio ambiente, que también somos responsables de eso, Señor. Ayúdanos a vivir siempre encontrándonos con el primer amor, que es el prójimo, y así también nos encontramos contigo. En el nombre de Jesús, amén.